a Dios que podemos apartar un tiempo para estar juntos. A veces no apreciamos lo importante que es estar juntos, venir, vernos, porque es parte de nuestra vida, Es parte de lo que Dios quiere que podamos ir practicando siempre, la confraternidad, la cercanía y el poder vernos unos a otros. Y hoy la Iglesia del Señor pues tiene su costumbre, su hábito de apartar el domingo por la mañana para glorificar al Señor juntos. No se nos olvide, es una práctica, un hábito a tener en cuenta y a practicar durante todo el año. Siempre tenemos tiempo de hacer otro tipo de cosas. Pero el domingo para el Señor es importante que los hermanos apartemos este tiempo para bendecir. Estaba intentando reflexionar esta semana para compartir algo y poder animarnos unos a otros. Y una de las cosas que reflexionaba es cómo muchas veces vemos la televisión, escuchamos la radio, leemos el periódico, y la verdad que todo lo que escuchamos no nos invita a estar muy seguros, porque la gente ha perdido la costumbre de hacer planes a largo plazo. No sabemos qué va a pasar, la economía nos da miedo, la vida laboral igual, la política sabemos que una vez va arriba, otra vez va abajo, no tenemos tampoco mucha confianza en los planes y continuamente estamos escuchando mensajes más bien que no nos invita a la esperanza, ni nos invita un poco a estar ilusionados de cara al futuro. Solamente cuando acudimos a nuestra vida de fe tenemos una plena seguridad de que algo bueno va a venir para aquellos que confiamos y hemos depositado nuestra confianza en Dios. Porque Él es nuestra esperanza. Él es la confianza y el motivo de nuestra vida. Y hay pocas cosas que hoy en día nos salten y nos den esa seguridad, esa firmeza que no sea nuestra fe en Dios. No estamos, muchos de nosotros no estamos a gusto ni estamos seguros con lo que nos rodea, con lo que vemos todos los días. Nuestra conversación de turno es las vacunas, el COVID, las estadísticas, que si hay más, que si hay menos, que si va por aquí, que si va por allí, que ahora la mancha roja está en Cataluña, que ahora la mancha roja está en Andalucía, que se desplaza a Galicia, que si decretos por aquí, que si certificados por aquí, todo es lo mismo. Pero no hay un mensaje que invite a la gente a buscar a Dios. Y a mí me gustaría en esta mañana dejarle a la iglesia, a los que hemos apartado este tiempo para estar aquí y a los que están en sus casas. Es un tiempo para volver a confiar en Dios. Tú dices, yo ya confío, yo sé lo que digo. Es un tiempo para volver a confiar en Dios. Porque a veces lo que escuchamos o quien nos habla es aquello que nos da confianza. No todas las personas nos dan confianza. Y si echamos un poco la vista atrás, yo pillé poco eso, pero antiguamente había una forma de llegar a un acuerdo, de llegar a un trato, la palabra era un trato, a un pacto, y esos pactos y esos tratos se terminaban solamente con una frase. Un hombre lo ha dicho. Y los tratos y los pactos se hacían de palabra. No había papeles por medio. Lo que tú decías era lo bastante importante para mí, para confiar que era algo que se iba a cumplir. Y éramos hombres los que llegaban a esos tratos. Si tú lo dices, eso se hace. ¿Cuánto más que nosotros tenemos la capacidad de fallar, de errar, de arrepentirnos, de no llevar a cabo aquello que hemos prometido? ¿Cuánto más la iglesia en este tiempo, viendo este momento de incertidumbre tan complejo, no es necesario que se vuelva a confiar en lo que Dios ha dicho? Si somos capaces de confiar entre los hombres, ¿cuánto más no tenemos la necesidad de confiar en Dios? Dice Gálatas, yo voy a mencionar muchos textos, pero
a lo mejor no lo leo. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Dice, un pacto, aunque sea de hombres, una vez que se ratifica, nadie lo invalida ni lo anula. Un pacto, aunque sea de hombres. Pues cuando Dios habla, tenemos la suficiente garantía de que aquello que dice lo va a cumplir. Porque Él no es un hombre para que mienta, ni para que se arrepienta, sino que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En esa confianza y en esos dichos nosotros tenemos que descansar, porque vemos que la vida cambia con tanta facilidad. Lo que hoy es, mañana no es, lo que hoy vale, mañana no vale, y todo es un totum revolutum. Y nosotros, como seres inseguros que somos y carentes, tenemos que tener una firmeza en algo que hemos oído o que Dios ha dicho que nos dé garantía de tener una vida de esperanza. Una vida que nos ilusione, una vida que nos dé las ganas de poder comprometernos, trabajar y edificar para Dios. Pero en algo que Dios ha dicho. Mirad, muchos de vosotros sois nuevos, pero los más antiguos, no sé cuántos sabemos que el año que viene cumplimos 50 años de estar en Antequera. Por el año 72, ¿no? Creo, ¿no? 72, 73. Bernardo ya venía por aquí a predicar. 72. Febrero del 72. Ya Bernardo venía por aquí a predicar, a hacer sus pinitos y a convencer a la gente del Evangelio. Por el año 72. Muchos de los que hay aquí ni siquiera era un proyecto de nacimiento. Y otros poco después entramos a formar parte de ese grupito que inició ese trabajo de evangelismo en Antequera. Desde aquel año hasta ahora han pasado 18 historias. Pero Dios es fiel. Y cuando Dios decide hacer algo, no se queda en el camino, sino que continúa hasta el fin. Y eso es lo que en esta mañana a mí me gustaría dejaros como una base que nos aliente a trabajar con confianza y con esperanza en un mundo tan inseguro. El mundo es un mundo inseguro, por muchas historias. La gente no está segura ni tranquila en nada de lo que hace. Y debemos de pensar que la voluntad de Dios y el propósito de Dios está sobre nosotros y sobre la iglesia para cumplir lo que Él se ha planteado hacer. Y voy a dar algunos textos para que podamos ver cómo es la obra de Dios, porque a veces es difícil entender a Dios. Como es difícil entender a las mujeres, ¿no? Y a los hombres también. Muy bien, Marlene. Tú defiendes tu campo. Eso. A veces es difícil entender a Dios, porque Dios trabaja. Me gustaba mucho escuchar a los hermanos de Madrid estos días que celebran su retiro en la iglesia, cómo no estamos muy solitarios de lo que ellos están compartiendo aquí con lo que se mueve en muchos de nosotros. Dios trabaja desde una perspectiva, desde una panorámica, muchas veces a largo plazo, en un tiempo que a lo mejor para nosotros no llegamos a alcanzar. A nosotros todo lo que supere los 100 años ya dejamos de entenderlo, porque no vamos a vivir, excepto la madre de Manolo, la pobre que murió hace poco tiempo, que vivió 105 años. Todo lo que supere los 110, 115, 150 años ya es una cantidad de años que a nosotros se nos escapa entender, porque como no vamos a vivir esos años, pero Dios trabaja desde una panorámica, desde una visión totalmente diferente a nosotros, porque Él trabaja en el tiempo. Y en el tiempo es capaz de que mucha gente en su propósito puedan intervenir. ¿Verdad? Ni todo empieza con nosotros, ni todo termina con nosotros. Ni nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, donde la voluntad de Dios esté en nosotros y únicamente en nosotros, sino que Dios trabaja
en el tiempo con toda la gente que a lo largo de la historia y del propósito de Dios es capaz de intervenir. Es como si fuéramos unos pequeños tubos que se enganchan unos a los otros y la voluntad de Dios discurre por nosotros en el tiempo y en el lugar donde estamos. No somos toda la voluntad de Dios, sino que somos una parte por la cual la voluntad de Dios pasa en el tiempo en que yo esté ahí. Y precisamente cuando Dios le da la promesa a Abraham, lo de Abraham es que es muy difícil de entender. Le da una promesa a unos años que hoy es impensable. Casi 100 años y Dios le promete un hijo a Abraham. Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa a nosotros en el tiempo se nos escapa. ¿Qué querrá decir esto? ¿Y cuánto tiempo va a durar esta promesa? ¿Y cuándo esto se va a cumplir? Y nos damos cuenta que nosotros somos parte de la promesa de Dios en un tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso yo siempre digo que debemos ser fieles a nuestra generación. Debemos ser responsables. Debemos ser, en alguna manera, comprometidos con Dios en el tiempo que nos ha tocado vivir. Porque somos parte de esa promesa de Dios que ha pasado por nuestra época. Y no nos damos cuenta de la importancia de ser responsables y comprometidos con Dios en el tiempo que nos ha tocado vivir, a la edad que nos ha tocado vivir. Pero es un tiempo para confiar en Dios. Y a este hombre Dios le dice, Sara tendrá un hijo, y Sara era estéril y además mayor. Y cuando ve que esto tarda, Sara le propone a Abraham, mira, búscate una de tus concubinas y ten un hijo con ella porque yo no va a ser conmigo. Y ahí hay un matiz muy interesante, que Dios habla de nuevo a Abraham y dice, lo que yo he dicho es que mi promesa va a venir sobre Isaac. Las promesas de Dios son todas coherentes y se enlazan unas con otras. No son una cosa por allí, otra cosa por allí, sino que lo que Dios dice tiene una coherencia en el tiempo, que es lo que a nosotros se nos escapa, porque esa panorámica solamente la ve Dios en el tiempo, porque Él vive fuera del tiempo. Nosotros estamos limitados a un tiempo, pero Él no está limitado en el tiempo. Dios ve años y años y generaciones, y por eso cuando Dios promete es porque ve en esa cantidad de generaciones que van a venir, ve su propósito cumplido. Y ve a un montón de gente participando, y ve a un montón de gente comprometida, y ve a un montón de gente responsable. En ese tiempo que a nosotros nos ha pillado ahora, pero que otros que han estado antes que nosotros han trabajado en el tiempo de Dios para que el propósito de Dios se vaya cumpliendo. Y es inexplicable que a Abraham le pida Dios que sacrifique a aquel por el cual iba a venir la promesa de Dios. Y luego viene, después de Isaac, viene Rebeca y también estéril. Y luego viene Jacob con Raquel y también estéril. Yo entonces veo cómo el propósito de Dios, aunque las cosas materiales y las cosas del momento no se den, cuando Dios habla es porque tiene un propósito para cumplir lo que Él ha dicho, independientemente de las circunstancias. Las circunstancias no limitan a Dios, sino que la palabra de Dios en el tiempo en el que Dios ha dicho se cumple. Y eso es lo que la iglesia en este tiempo tiene que retomar como una fuerza que nos dé el valor y la firmeza de avanzar en lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios dice lo va a cumplir en el tiempo. Nos pille a nosotros o no nos pille. A mí me gustaría que todo lo que yo deseo
todo lo que yo deseo para la obra de Dios se cumpliera en mi tiempo. Que yo me alegrara y me gozara. Hay que ver qué bueno esto que yo deseo que se está cumpliendo en mi tiempo. Pero ¿y si no es así? Porque aquellos grandes hombres de fe trabajaron para Dios sin ver lo que Dios le había prometido. Y es bueno que nosotros nos aseguremos que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Se cumplen porque lo ha dicho Dios. Y dijo Dios y fue hecho. Y todo lo que Dios hizo fue bueno. Y todo lo que procede del cielo es bueno. Todo lo que sale de la boca de Dios es bueno. Y cuando Dios promete algo, es porque Él tiene un propósito para aquello que Él dice. Y eso es lo que a nosotros se nos escapa. Por eso es importante que nosotros veamos que hay circunstancias que nos niegan lo que Dios ha dicho. Que hay cosas que deprimen y nos ponen en una desventaja con lo que Dios ha dicho, porque una cosa es lo que Dios ha dicho y otra cosa es lo que hay. Y pensamos, ¿nos habremos equivocado? ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso nos pone en contradicción con lo que Dios ha dicho. Pero por encima de todo, las circunstancias no limitan lo que Dios nos ha prometido. Las personas no paran lo que Dios ha prometido. El propósito de Dios se va a cumplir, te pongas tú, me ponga yo, como se ponga, Dios va a cumplir lo que ha dicho. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que dar la confianza para seguir adelante. A veces la lógica nuestra no es la lógica de Dios. Mi razón no es lo que a veces Dios ve. Yo veo de una forma muy natural, observo de una manera muy natural, evalúo las cosas de una manera muy natural, razono casi todo lo que pasa y hasta cierto punto es normal. Es normal que yo razone de manera humana, pero también es normal que yo pueda discernir que Dios ve de otra manera. Y ahí es donde nosotros entramos en contradicción entre lo que Dios ha dicho y lo que yo pienso y lo que yo razono. Mirad, José, que es parte del propósito de Dios, todos sabemos, y lo que no sabemos, yo lo repito, que viene Abraham con una promesa, que nace Isaac, que nace Jacob y Esaú, y que a Jacob le nacen 12 hijos. Y que a los 12 hijos, sobre uno, Dios le da un sueño, o 2 sueños. Y lo que era lógico para aquel tiempo, para Dios no era tan lógico. Porque sobre el más pequeño Dios le da un sueño de que eso que fue dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, iba a tener su continuidad en el trabajo y en la promesa sobre José. Le da un sueño y lo que provoca es una división. Lo que provoca es un celo en los hermanos contra él. ¿Cómo tú, siendo el más pequeño, vas a decir que nosotros vamos a ir a servirte y tú vas a ser el que nos va a dirigir? Yo no me inventé el sueño, Dios me lo dio. Y la luna y el sol también, junto con vosotros, van a ponerse a mi servicio. Algo ilógico para nosotros, pero dentro de la lógica de Dios cabía que las cosas iban a suceder así. Y eso es lo difícil para nosotros. Por eso a mí me gustaría que en esta mañana todo lo que nos rodea en el mundo, que es una debacle de desesperanza y de desconsuelo y de inseguridad. La gente no se va de vacaciones tan segura por ahí. Va siempre
con dudas. La gente ya no planea. Porque no están seguros. La economía se ha venido al suelo. O por apuntar un poco de un anuncio deportivo. ¿Habéis visto todo lo que ha ocurrido con este Lionel Messi, este muchachillo que juega al fútbol, que parece que nadie lo conoce? No hay dinero para pagarle. No digo el mejor, uno de los mejores, porque el mejor ya sabéis cuál es, ¿no? Uno de los mejores clubes del mundo no tiene dinero para pagar una ficha. El mundo está mal. Económicamente, políticamente, socialmente está mal. La Iglesia en este tiempo tiene que despertar como esa entidad que tiene una seguridad afincada en las promesas de Dios, aunque a veces no entendamos lo que sucede. En muchas ocasiones yo no entiendo a Dios, porque mi mente es muy humana, es muy limitada, es muy carente y no tiene capacidad para entender este tipo de historias. Y eso no nos tiene que avergonzar, es al revés, nos tiene que dar una capacidad de confianza en Dios, es decir, si Dios lo ha dicho, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, aunque no alcance a verlo, Dios lo cumplirá. En esa dinámica tenemos que entrar. Porque si entramos a debatir lo que Dios ha prometido, tarde o temprano terminaremos sin fe. Porque no vamos a entender mucho, a no ser por medio de la fe, la confianza en Dios, lo que Él ha prometido. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Mirad, en el capítulo 48 del Génesis, a mí este capítulo me encanta. Dice que José, después de mucho tiempo, volvió a ver a sus hermanos que estaban en el lugar donde él salió, en la tierra de Canaán. Vuelven a Egipto, que es donde estaba la comida, la bebida y el agua y el trigo, y conocen a José después de mucho tiempo. Y a José ya le habían nacido 2 hijos, Efraín y Manasés. Efraín era el pequeño, Manasés era el mayor. Y después de mucho tiempo José ve a su padre de nuevo, a Jacob, y le lleva a esos 2 pequeños y Jacob dice, yo ya no tenía ni esperanza de verte a ti. Y Dios me ha permitido no solamente verte a ti, sino ver a tus descendientes. Y extiende sus manos para bendecir a esos 2 pequeños. Es otra cosa que a nosotros nos tiene que dar garantía, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Garantía para vivir, aunque nos muramos mañana. Da igual. Da igual el día que nos muramos. Hay que buscar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Hay que buscarla. Hay que proclamarla, hay que andar en esa confianza de que Dios ha bendecido nuestras vidas porque Él ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y a Dios gracias. Que las cosas las controla Él. Y lo que para nosotros sería la lógica dentro del mundo hebreo, que el mayor era el primogénito, el que tenía las primicias, el que se llevaba la bendición del Padre. Jacob, hay que resaltar, Jacob estaba ciego. Ciego. Y José le presenta a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, para que su padre lo bendijera. Y Jacob no tiene otra cosa que hacer que cruzar las manos. Y pone la mano derecha en la cabeza de Efraín y la mano izquierda en la cabeza de Manasés. La lógica nuestra hubiera sido la misma de José. Es regañarle a su padre. Papá, te estás equivocando, eso no es así.
ya sé que no ves, que estás ciego, pero es que te estás equivocando. Y él dijo, no, no me estoy equivocando. Porque las promesas de Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, tenía una coherencia. Y en esa coherencia entra esa ilógica de la bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés. El mayor servirá al menor. Y sobre esto voy a bendecir a tus hijos. Manasés será bendecido y también será prosperado. Pero la bendición y el propósito de Dios se va a cumplir por medio de Efraín. Es lo que Dios había decidido. Claro, qué interesante es cuando esa perspectiva, esa panorámica, que es una panorámica espiritual, nosotros somos capaces, por lo menos, de creerla y confiar en ella, aunque no la entendamos. Yo no entiendo muchas de las cosas que han sucedido. No la entiendo. Pero esta palabra de la Escritura a mí me da confianza de que Dios cumplirá su propósito. Y en ese propósito yo quiero estar. Yo quiero ser parte de ese canal que deja discurrir la voluntad de Dios en el tiempo que a mí me ha tocado vivir. No sé el tiempo que me queda. Pero en el tiempo en el que me ha permitido vivir, yo quiero ser ese canal sobre el cual la voluntad de Dios pasa y llega a otros. Pero cuando yo no entiendo la voluntad de Dios, normalmente sucede lo que sucede. Las peleas entre los hermanos. Cuando José relata su sueño, lo primero que hizo fue levantar una actitud de envidia, de rebeldía y de división entre los hermanos y lo vendieron. Pero eso no paró el propósito de Dios, el propósito de Dios siguió. El propósito de Dios siguió. Yo en esta mañana lo que a mí me gustaría es que, como dice Proverbios, el pueblo sin visión perece. El pueblo que pierde la visión no sabe dónde va. ¿De qué visión nos tenemos que apropiar? De lo dicho por el Señor, que eso es seguro. Lo que Dios ha dicho, su forma de hablar y su forma de interpretar los tiempos, deben de ser y hacerlos nuestros. Porque eso es lo que nos va a dar confianza en un mundo tan complejo y tan raro. Es un tiempo raro. Y este tiempo raro nos está haciendo raros. Este tiempo raro nos está haciendo raros. Nosotros tenemos que convertirnos en hombres y mujeres de fe que veamos y apreciemos la perspectiva de Dios. Porque la lógica de Dios a veces no es la nuestra. Lo que Dios ve no es lo que nosotros vemos. Y por eso, aunque las cosas a nosotros no nos encajen, Dios ve algo que nosotros no estamos viendo en el momento. Y la iglesia se tiene que hacer de la visión de Dios. O ver a través de lo que Dios ve. Y si no tenemos seguridad, intentar sentir como Dios siente. Y si no es así, estar lo más cerca de Jesús para desear lo que Él desea. Y si no es así, rogar al Señor que no nos falte la fe en un tiempo tan complejo como este. Pero lo que funciona es lo que Dios ha planteado. Y yo me tengo que meter en ese planteamiento. Y a veces nosotros podemos no estar
en ese nivel de visión. Pero Jesús estaba en una boda de Caná. Y nadie veía lo que él veía. No molestéis más al maestro. Y otro decía, haced todo lo que él os diga. Donde otros veían agua, ya el Señor veía 6 tinajas de vino. ¿Sí? A veces nuestra razón, nuestra forma de razonar, de evaluar, de entender y de ver las cosas es normal, porque eso nos sitúa en alguna forma en una situación de desventaja con Dios. Eso nos sitúa en una situación de desventaja con Dios. Yo no quiero que nos sintamos mal. Yo quiero que en esa situación nosotros confiemos en lo que Dios ha dicho. Fijaros qué interesante. Aquella gente que se encuentran en una situación donde hay una gran multitud y el Señor las ve como ovejas que no tienen pastor y las ve con hambre. Capítulo 6 de Juan. Y le dice, dadle vosotros de comer. Dice el texto, aunque Jesús sabía lo que tenía que hacer. Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Pero en los momentos de dificultad quiere sacar de nosotros una actitud de confianza. Si Dios lo ha dicho, lo haré. Si Dios lo ha prometido, lo cumplirá. ¿Qué tengo que esperar? Que me asalta la duda, que me asalta la incertidumbre, que viene el descontento, que viene el cómo será esto. Si lo que la situación está pidiendo de mí es que confíe en Dios. No que resuelva el problema, sino que confíe en Dios. Lo que la situación está pidiendo es una confianza plena en Dios en mitad de estos tiempos tan complejos. Eso es lo que Dios está demandando de la iglesia y de nuestra fe. Una plena confianza en lo que Dios ha dicho. Nuestra razón va a saltar lógica y va a decir, con estos panes y con estos peces, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Nuestra mente funciona así. Y no lo podemos remediar. Esto, ¿qué va es para tanta gente? La panorámica de Dios ve una cosa y nosotros vemos otra. Lo que nosotros tenemos que ver, aunque no lo veamos, es que si Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá. Porque Él tiene la capacidad para multiplicar y tiene la capacidad para hacer lo que Él se ha propuesto hacer, que es lo que nosotros no vemos. La semana pasada decíamos que Dios a veces no se enfada por la cantidad de frutos que podemos obtener. Yo creo que el enfado de Dios está en no usar lo que Él nos ha dado. Más que si uno da 1, 3, 4 o 5. Ese texto de la multiplicación de los panes y de los peces en Juan capítulo 6, lo que nos está invitando es a confiar en Dios. La capacidad la tiene Dios. La falta de fe a veces nosotros la padecemos nosotros, pero la situación está invitando en este tiempo a confiar en Dios de una manera clara. Mira, tu economía puede ir a más y sentirte tan inseguro como el que no tiene nada. Puedes perder el trabajo que quizás sea de las cosas que más seguridad nos den. Puedes perder o estar hipotecado hasta las narices. Y puede ser que eso te cree una incomodidad. Pero lo que más incomodidad no tiene que crear en este tiempo es una falta de fe en Dios. A mí me incomoda eso más que ninguna otra cosa. Y cuando uno ve y observa la semana y trata con uno y trata con otros,
Señor, yo te ruego que la fe no falte, que la fe no falle, porque es lo único que nos queda. La fe en Dios. Y que esa fe nos lleve a poder aceptar el propósito de Dios que Él se ha marcado en el tiempo, del cual yo soy una parte. Yo soy una parte del propósito de Dios. Si somos capaces de creer eso, yo soy una parte del propósito de Dios. Voy a invertir en el propósito de Dios. Me voy a hacer responsable de lo que Dios se ha planteado. Y parece que el propósito de Dios es algo, pues, muy abstracto. Pero es muy sencillo. El propósito de Dios son personas. El propósito de Dios son personas que necesitan oír un mensaje de esperanza, un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación y un mensaje de acercamiento a Dios. El propósito de Dios son personas. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esperaos aquí en Jerusalén hasta que seáis llenos del poder de lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios, esa promesa dada a Abraham hace, no sé, 3.000 años, 3.000 y pico, 3.000 y pico de años, o algunos más, ¿no? 4.000 y pico, 2.000 más 2.000 y pico, 4.000 y pico, que Dios le da esa promesa a Abraham. Todavía continúa viva en ese mensaje del evangelio que ha caído en nuestras manos. Porque el propósito de Dios sigue siendo el mundo y las personas, de las que nosotros tenemos una parte de ahí. Y termino diciendo con aquel pasaje del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Jesús termina una conversación con la mujer samaritana. Una conversación interesante, porque esa mujer por lo menos se bebió, creyó, se convenció de lo que Jesús le había dicho. Y fue a su pueblo y lo puso patas para arriba. Y dijo, he encontrado al Mesías. Y comenzó a hablar, y comenzó a hablar, y comenzó a hablar. Y acercó a una gran multitud cerca de Jesús. Esa debe ser nuestra participación en el propósito de Dios. Hablar, proclamar, anunciar y predicar el evangelio de reconciliación con Dios. Porque esa es la manera de extender el reino de Dios. Hablar de Jesús, acercar a la gente a Jesús, hablar del perdón de pecados de Dios por medio de Jesús. Ese es el propósito de Dios. Y para eso Dios está permitiendo que en ese proyecto de años, de generaciones, tú formes parte en tu tiempo, en el que nos ha tocado vivir. Nosotros. Y después de esa conversación dice que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no decís vosotros? Dios sabe lo que pensamos. Dios sabe lo que pensamos y cómo razonamos. Si nosotros no nos podemos pillar sorprendidos ni de alguna manera no nos podemos quedar inquietos por lo que pensamos, porque Dios sabe lo que tú piensas. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Dios sabe lo que tú piensas. Y entiende tu razonamiento. Y te comprende. Y ahí es donde nosotros jugamos en una desventaja entre lo que Jesús ve y lo que nosotros vemos. Ya sé lo que pensáis. Vosotros pensáis de manera razonable y de manera entendible y de manera comprensible, porque si fue esta conversación en enero, pues es normal que Jesús le dijera todavía, vosotros seguís pensando que faltan 4 meses para una siega material,
que es recoger el trigo del campo. Pero yo no estoy ahí, estoy en otra línea. Pero yo os digo, vosotros decís, pero yo os digo. Vosotros pensáis, pero yo pienso. Vosotros deseáis, pero yo deseo. No decís vosotros que faltan 4 meses, pero yo os digo. Levantad los ojos. Ahí es donde la iglesia tiene que estar. Levantad los ojos al cielo. No al suelo, sino al cielo. Levantad los ojos al cielo y ver lo que Dios es capaz de hacer. Porque lo que vosotros no estáis viendo, yo ya lo estoy viendo, que la cosecha está lista para recoger. Y el gran problema muchas veces de nuestro tiempo es poner la vista en los problemas, en las circunstancias, en las situaciones que niegan, apagan e invalidan nuestra fe. Y nos impiden ver la manera en que Dios ve las cosas. Porque esa gente estaba viendo un campo y Jesús estaba viendo una nación o unas naciones que mucho tiempo atrás Él mismo había dicho que la bendición de Dios era que todas las naciones llegaran al conocimiento del Evangelio. Estaba todavía en su visión. Vosotros decís, yo digo que ya los campos están blancos para la siega. Y aunque nosotros no lo veamos, nosotros tenemos que estar confiando en lo que Dios ha dicho. Si el Señor dice que los campos están blancos, ¿por qué no los veo yo blancos? ¿Se estará refiriendo a otra cosa? ¿Estará viendo otra cosa? ¿Me estará queriendo decir otra cosa que yo no entiendo, que yo no comprendo? ¿Por qué yo no percibo eso? ¿Por qué yo no entiendo? ¿Por qué no estoy en esa dinámica de Dios? ¿Por qué no discierno yo eso? ¿Será que me falta la fe? ¿Será que las dudas me embargan? ¿Será que el descontento y la tristeza están más fuertes en mi vida que lo que Dios demanda? ¿Qué ocurre para que yo no vea lo que Dios está viendo? Yo digo que los campos ya están blancos. Pero vosotros decís que no. Y a veces nosotros estamos en esa disyuntiva que vivió la mujer samaritana con Jesús. Señor, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? Y parece como el argumento de la verdad fuera más importante que saber esperar en Dios, que saber confiar en Dios. Yo no tengo por qué tener resueltas todas las dudas que me embargan. Lo que me pide la situación es confiar en Dios. Yo estoy seguro que aunque yo tuviera la seguridad de tener todas las dudas resueltas, seguiría siendo la misma persona, con los mismos problemas, con los mismos miedos y con las mismas dificultades. Y abordaría otra duda y otra pregunta. Y no terminaría nunca de preguntarle a Dios todo lo que a mí me produce incertidumbre. Y eso no puede ser mi comida. Mi comida no puede ser tener la razón y la verdad de todo lo que yo dudo. Esa no puede ser mi comida. Yo tengo una comida que comer, decía Jesús. Que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Esa tiene que ser nuestra comida. Y si tenemos que caminar con dudas, si tenemos que caminar con incertidumbre, si tenemos que caminar con miedo, vamos a levantar los ojos al cielo. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Levantar vuestros ojos al cielo y mirar. Y mirar que los campos ya están blancos. No necesitamos un ejército para hacer la obra de Dios. 2 o 3. 2 o 3. Convencidos de lo que Dios es capaz de hacer, es lo que Dios necesita. No más.
El grupo primero de la iglesia primitiva los llamaron gente vulgares y, bueno, poco que analfabetos, ¿no? Porque esta gente son gente del vulgo, sin letras, ¿no? Esta gente está revoloteando y revolucionando el mundo entero. ¿Quiénes son esta gente? Dile que se callen. Es el capítulo 4 del libro de los Hechos. Anda, soltarlos y dile que no hablen más, que se callen. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y estaban rodeados, pues prácticamente casi de una guillotina o de la muerte casi ahí. Estaban ahí rayando el sí y el no. ¿Vale? Pero su convencimiento lo llevó a hablar de Jesús a todos los rincones que le dio posible hacerlo. Y eran gente como nosotros. Eran gente como nosotros. Pero no se callaron. Hablaron en su tiempo. La iglesia no se puede callar en este tiempo. Las circunstancias no nos pueden anular, ni nos pueden silenciar, ni pueden hacer una iglesia inválida, y una iglesia paralítica, y una iglesia que no es útil. Porque en muchas ocasiones nosotros ponemos la mirada en los problemas, en las circunstancias. Y Jesús decía, levantar los ojos al cielo y mirar. Y creo que es la mejor actitud que la iglesia puede tomar en este tiempo. Porque nosotros vemos lo que los demás ven. Percibimos lo que los demás perciben. Y nos rodean los mismos problemas que a la gente también. Pero sabemos cómo salir de ahí. Hay que confiar en Dios. Y poner nuestra confianza en Dios. Y hacer que a través de tu confianza en Dios las cosas de Dios se cumplan. ¿Sí? Nos ponemos en pie y oramos.